Bienvenidos a Sala de Juntas, el programa donde se debaten los grandes temas para las empresas. En esta oportunidad saludamos a nuestros televidentes y a nuestros seguidores. Tenemos un programa muy especial porque hoy vamos a arrancar un ciclo diferente en Sala de Juntas. Le damos la bienvenida a nuestros panelistas y a nuestro invitado. De una vez les vamos a contar de qué se trata. Vamos a tener un ciclo de invitados, son aspirantes a la alcaldía y a la gobernación. ¿Por qué? Porque nos interesa mucho conocer dentro de sus planes de trabajo, dentro de sus programas políticos, qué es lo que tienen para las empresas, cómo nos van a impactar en este tema nuestro en las empresas. Y hoy empezamos con un aspirante a la gobernación de Antioquia, un hombre que ha dado mucho de qué hablar últimamente. Él es Cristian Halaby. Pero yo me quedaría corto presentando a Cristian y no quiero leer, por eso quiero saludarlo y que él mismo nos cuente quién es Cristian Halaby. Bienvenido, buenas noches. Álvaro, Inés, Robert y Roberto, muchas gracias por esta invitación aquí a tener la oportunidad de conversar con todos los televidentes, con todas las personas que lo siguen en redes sociales, en este lugar espectacular donde se habla precisamente de lo que más nos gusta, de emprendimiento, empresarismo, administración, organización, y realmente en eso es lo que se ha focalizado mi vida. Desde que yo tengo uso de razón, yo pues soy Cristian Halaby, un antioqueño, bajado del monte a cachuchazos, digo yo, porque soy soy una mezcla entre citadino y montañero. ¿De dónde ese apellido? Halaby es de Siria, viene de Siria, de Alepo. Mi bisabuelo llega a Estados Unidos en el vientre de su madre, y de Estados Unidos, ya cuando era un joven, encuentra una recompensa por sacar una draga en el Chocó, que estaba pegada en una compañía americana, leyendo el New York Times, y se viene para Colombia de aventurero como cazarrecompensas. Y llega por Puerto Colombia, el embajador de Estados Unidos en Colombia le dice: usted está completamente loco, devuélvase. Y le dice: yo no tengo pasaje sino de venida, y yo voy por mi draga. Y se viene por el Urabá, ahí tiene su primer contacto con Antioquia, se viene por el Urabá antioqueño, pasa al río Trandó y por ahí sube a buscar su draga. Imagínense si era lejos el Chocó en esa época. Si hoy todavía es lejos, ¿cómo sería en esa época? De ahí luego el hombre ve otra revista después de estar un tiempo allá tuvo una familia que nosotros vinimos a conocer por allá en los años 80. Son familia. Hoy en día tenemos alguna relación con ellos, somos cercanos. Y ve otra revista, ve una reina de belleza aquí en Medellín y dice: yo me voy a casar con esta. Y se viene para Medellín y se consigue su reina de belleza, doña Carolina Mejía de Yarumal. Yo tengo familia por mi madre de Yarumal y doña Carolina, entonces 3/4 partes yarumaleño, 1/4 árabe, ¿cierto? De ascendencia. Un gran amigo un día escribió un libro y me pone una dedicatoria y me dice: mi amigo Cristian, mezcla de árabe y yarumaleño, aún de resultado incierto. ¿Qué preguntarle a ver si de pronto ya tenemos alguna certeza sobre ese resultado? Claro, y llegaste al mundo empresarial. Y llegué al mundo empresarial porque mi padre y mi abuelo, desde muy pequeñito, desde los 7, 8 años, me llevaban siempre a la fábrica. Nosotros éramos textileros. La familia fue muy empresarial. Mi bisabuelo trajo las primeras locomotoras del ferrocarril de Antioquia, al menos las que pasaron la quiebra. Mi bisabuelo trajo la radio a Colombia con un inglés, a Antioquia al menos, con el sistema KTO. Y trajo muchas máquinas textiles que desarrollaron la industria textil antioqueña, que fue tan importante. Luego mi abuelo y mi padre también fueron textileros y tuvieron Radio Colibrí y mil cosas. Y luego, pues a mí me tocó desde muy chiquito empezar a trabajar en las vacaciones. Ellos siempre me decían: no, Cristian, es que usted puede hacer lo que quiera, pero tiene que aprender cómo es que es esto. Hoy en día aquel que fue mi primer jefe todavía trabaja conmigo. De 46 años, 40 años después de haber sido mi jefe, y lleva 47 años trabajando con la empresa, o con la familia, por así decirlo. Una gran persona que yo quiero mucho. Cristian, y un hombre empresario, ¿cómo cae al mundo político? No, ¿Por qué esa aspiración política? No, eso es muy sencillo. Yo seguía haciendo empresa, trabajando en el mundo empresarial toda la vida. Vine a conocer una sala de juntas precisamente cuando tenía 18 años. Nunca me dejaron antes de eso. Y después me toca de sopetón un día empezar a administrar empresas. Que me fuera bien, que me fuera mal, mil cosas, como nos tiene que pasar a todos. Es que un empresario, claro, que no haya quebrado y quiera 1, 2 o 3 veces, pues le va a ser muy difícil ser exitoso. Y llega un momento donde me meto en el mundo gremial, porque dije: no, esto solo no es. Y me metí al mundo gremial, acabé en la Cámara Colombiana del Plástico, luego le cambiamos el nombre a Cámara Ambiental del Plástico, empezamos a hacer propositivos, me gustó.
acabé en la Junta de Acopio Bogotá, Cundinamarca, porque allá es donde está la política pública, allá es donde había que generar política. Y luego acabo en el Comité de Químicos y Agroquímicos de FENALCO Antioquia, del cual tengo el honor de presidir hoy en día. Creamos la Mesa de la Productividad del Empleo, 27 agremiaciones, entre agremiaciones, academia, sindicatos, que ha trabajado por la política pública en los últimos años, 37.000 empresas ahí metidas y representamos más de 3 millones de trabajadores en Colombia. O sea, directos. De ahí para allá, pues sentimos que los representamos a todos los que son formales y ojalá los informales también, porque los invitamos mucho en un país que tiene el 60% de informalidad. Por último, estamos en la pelea de la reforma laboral, muy duro, digamos, a través de esa Mesa de la Productividad del Empleo. Ayer precisamente enviamos un comunicado, se los voy a mostrar, donde estamos proponiendo una reforma laboral que verdaderamente sea para formalizar a Colombia como Mesa de la Productividad del Empleo y que realmente sea para generar empleo, no lo que ha presentado el gobierno nacional desafortunadamente, porque creemos en Colombia. Y llego de esa pelea de la reforma laboral, luego de que muchos medios me han preguntado que si yo quería ser alcalde o gobernador, lo que fuera por mi actividad precisamente cívica, activista, etcétera. Yo les dije que no mientras hubiera reforma laboral, pero se cae. Cuando la logramos tumbar, pues el pez muere por la boca y un montón de gente y amigos me dicen, Cristian, me reciben con una serie de cartas y me dicen, Cristian, hombre, no nos has aceptado el tema de la alcaldía, hay unos motivos específicos y es que había buenos candidatos y ¿qué tal lo de la gobernación? Y yo dije, sí, esto sí me gusta, esto sí me parece muy bacano, me parece que Antioquia tiene que recuperar ese amor propio, ese amor por la tierra, ese amor por el emprendimiento, ese amor precisamente por lo que en esa época hizo mi bisabuelo y muchos otros antioqueños, que fue industrializar esto, pero a la vez convertirlo en un departamento que era muy relevante y que hoy de pronto ha perdido un poco de relevancia, hemos perdido un poco de ese amor propio y nos hemos encerrado un poco en las montañas. Entonces tomé la decisión de que ahí sí tenía el perfil. ¿Por qué tenía el perfil? Pues hombre, porque yo estudié ciencias políticas y economía, pero toda la vida he estado en el tema empresarial, entonces ahí hay una carrerita de administración, por así decirlo. Y tengo un máster en liderazgo positivo y estrategia, y entonces tenía el perfil. Y se me da bastante bien pues el manejo parlamentario, etcétera, precisamente por esa formación. Y me gustó la idea y yo dije, hombre, Cristian, párate del sofá, no más política de fin de semana, qué cansancio, reniegue, que es que las cosas no se hacen, que no me gusta, qué tal. De reuniones sociales y demás. Bueno, vamos a lo empresarial entonces, Inés. De una. Sí, yo quería precisamente, ligando con lo que acaba de mencionar, pues hoy recibimos como noticias no tan halagadoras, tal vez el PIB, según la publicación que hace el DANE, ha tenido pues una disminución muy importante en la formación de capital fijo, que es la forma como se mide pues la inversión, una caída del 24%, y en el primer semestre una contracción del 15%. Tal vez lo escuché en alguna oportunidad también hablar que más o menos el 50% de los empresarios de este país está con el pie en el freno y trabajando plan B para irse del país. Yo quiero preguntarle cuál es el potencial empresarial que usted ha encontrado en sus recorridos, en sus caminadas, en esas conversaciones con los empresarios. Hay de qué echar mano para que logremos sacar adelante pues el país, pero empezando por Antioquia, que tiene, digamos, un reto muy importante y que usted lo tiene al frente. Inés, nuestro logo, precisamente ahora que nos lanzamos, es Selección Antioquia y dice SA y es como un sello empresarial. Y eso nace de una conversación con Alexis Tata, el dueño de Universal, o el presidente de Universal, donde me dice, Cristian, él es argentino, y me dijo, Enche, Medellín se debería llamar Paisa S.A. Le dije yo, ¿cómo así, Alexis? No, sí, es que aquí tenemos una cultura empresarial, una cultura emprendedora, donde todos los antioqueños quieren ser independientes, todo el mundo quiere tener su tienda, su granero, su licorera, su lo que sea. Quieren tener su tierra, quieren cultivar una papa, una yuca. Y a mí eso me quedó grabado. Hasta que oí a George Atec hace poquito hablar de lo mismo, en una reunión de ADECOPIA, la Asociación de Colegios Privados, y George Atec decía, es que no hay un ambiente de emprendimiento como el antioqueño. Y yo estoy convencido de que los empresarios antioqueños son muy tesos, somos muy resilientes, y resilientes aún en un ambiente hostil, porque es que el ambiente hostil para los empresarios hoy es más hostil.
pero lleva siendo hostil muchísimos años. Yo siempre he dicho que el empresario es el primer enemigo del Estado colombiano. El primero. No es ningún otro, no son los criminales, no es nadie. Es el empresario, ¿sabe por qué? Porque lo ven, porque está visible y es fácil de controlar y es fácil de acceder a él. Entonces, siempre es más impuestos, más regulaciones, más dificultades para hacer las cosas, más difícil formalizarse. ¿Usted cree que por qué las chazas y la gente de la calle no se formaliza? Pues porque no tienen suficiente tiempo que tienen que dedicar en su trabajo, en llevar comida a su casa y no se pueden pasar yendo ni a la Cámara de Comercio, ni a la DIAN, ni a ninguna parte. Tienen que dedicarse a trabajar. Y en Colombia no nos dedicamos a trabajar sino a eso. Entonces, si le ponemos aún más difíciles las cosas, pues ¿qué pasa? Que hoy por hoy, Roberto, por ejemplo, que conoce tanto el mundo digital y el mundo tecnológico, sabemos que el capital es completamente móvil. Ya hoy no es como hace 50 años que usted tenía que coger, o hace 100 años que tenía que coger la plata, meterla en baúles y llevársela y cambiarla en cheques de viajero o lo que fuera. Hoy en día no. Hoy en día eso es un clic. Entonces, el empresario que ve la forma de recuperar un peso, define en dónde lo pone. Y hoy en día, desafortunadamente, pues Colombia y Antioquia no son el sitio más atractivo. Lo tenemos que volver atractivo precisamente para que todos volvamos a invertir, para que crezcamos las inversiones. Dentro de los negocios en que yo estoy y conozco, dentro de mis agremiaciones, yo le puedo decir el 95% de las empresas han frenado por completo las inversiones, han tratado de sacar liquidez y de tener la liquidez lista para tomar decisiones de si la invierten aquí o la invierten afuera. La plata está. Lo importante es dar las condiciones para que eso cambie. Confianza. Muy grave la situación. Un poco de confianza. Bueno, doctor Cristian, precisamente con la respuesta que acaba de brindar señala la importancia que tiene el emprendimiento para nuestro departamento. Efectivamente, según las últimas cifras de la encuesta de micronegocios del DANE, Antioquia destaca en el entorno microempresario y emprendedor del país con cerca de 698.000 micronegocios. Pero esa cifra tan positiva tiene un problema muy grande y es que tan solo el 9% de esos 698.000 micronegocios son generadores de empleo o de puestos de trabajo. Es decir, el 91% de los emprendedores son trabajadores a cuenta propia. ¿Cómo hacer realmente para aprovechar realmente ese potencial en nuestro departamento? Como les decía, el antioqueño es emprendedor, ¿cierto? Y eso lo muestra esta cifra. ¿Cierto? Son muchísimos micronegocios. Lo que pasa es que cuando usted tiene las regulaciones que tiene y la amenaza sobre una reforma laboral como la que tiene en este momento, usted tiene que tomar una decisión de si contrata o no contrata. Entonces usted tiene, yo siempre pongo el ejemplo de la tiendecita de Diomedes, vamos a poner una tiendecita para vender cerveza, ¿cierto? Entonces usted tiene la tiendecita y va muy bien y trabaja usted con la señora, la familia los fines de semana, lo que sea, pero usted dice, ¿sabe qué? Necesito poner 3 mesas más, 2 neveras, para vender más cerveza. Y para esas mesas necesita usted contratar a alguien. Pero el primer obstáculo es que usted es medianamente informal y para poder contratar a alguien usted tiene que llegar a hacer todo el montaje en la planilla pila. Y la planilla pila le exige un montón de cosas. Pero si además de eso lo complicamos en el sentido de que ahora va a ser más difícil despedir que contratar, pues se vuelve muchísimo más complejo y la gente toma la decisión de no crecer, ¿cierto? Hoy la mayoría de esos micronegocios son negocios familiares. El 95% del empleo formal en Colombia lo generan las pymes y mipymes. El 95%. Y no son las que toman las decisiones en este país. Pero son las más vulnerables. Entonces nosotros tenemos que encontrar la forma precisamente de que ese emprendimiento se vuelva más fácil, de que tenga menores tarifas, posiblemente de industria y comercio, que no depende de la gobernación sino de las alcaldías, pero tendremos que buscar las fórmulas para que haya forma de que ellos lleguen precisamente a invertir a los distintos municipios de Antioquia, donde tiene que haber generación de economía. ¿Para qué? Para que empiecen a formalizarse. Y el Estado tiene que formalmente empezar a buscar cómo ayudarles a formalizar y cómo hacer que sea más fácil ese proceso y cómo hacer precisamente que le preste un servicio, no para regalarle subsidios a la gente, sino para permitir que la gente, basada en su esfuerzo y sus capacidades, puedan generar más recursos y no solamente salir de la pobreza y no enriquecerse. Porque es que la labor principal de la administración pública, así como la del sector privado, es la generación de riqueza y de dinero. La de la administración pública es la generación de bienestar. Eso se me quedó a mí de la primera clase de ciencia política que estuve en mi vida. Y es la generación de bienestar, y bienestar traducido a lo más amplio del significado de la palabra. Bienestar es que tu mercado quede cerquita, que el colegio de los niños quede cerquita,
que el puesto de salud sea fácil de acceder y esté cerca, que las carreteras sean medianamente buenas para que si vas a sacar una cosecha no te demores 2 horas, sino 1 hora, para que no te dañe el rin de la moto, para que no tengas un montón de huecos. O sea, todo lo que es, eso es el bienestar para poder, además de eso, enriquecer a la gente y que las personas inviertan en contratar a otros. Ok, ya tenemos una primera propuesta bien concreta. Vamos a un pequeño corte comercial, ya volvemos con ustedes. Nos puede quedar un tema en estas propuestas que nos está haciendo el candidato a la gobernación, Cristian Halaby. El tema de inseguridad que definitivamente impacta el desarrollo económico, no solo eso, sino obviamente las empresas. Roberto, ¿qué podemos hablar de eso? 3 datos, Cristian. El primero es que el desplazamiento en Antioquia ha aumentado en un 26%. El 80% del territorio el desplazamiento forzoso. Así es, el 80% del territorio está bajo presencia de extorsión y en más del 92% del territorio existen grupos al margen de la ley. Hay muchas cosas que usted nos puede comentar acá y que nosotros sabemos que ni siquiera son de función del departamento, porque aquí uno se puede venir a echar unos carretazos. Inclusive hay que decirle a todos los que nos ven y a todos los que nos escuchan que no todas las cosas las puede hacer el gobernador. Hay cosas que no son de su dependencia. Inclusive el gobernador puede venir acá a decir que va a ayudar a los empresarios y que va a disminuir unos impuestos que no dependen de él. En Colombia hay casi 8 impuestos entre departamentales, nacionales y municipales. Sí. El tema de seguridad sí dependería del próximo gobernador. Y dice también, además, el Foro Económico Mundial en uno de sus indicadores que el tema de la inseguridad es uno de los grandes obstáculos para el desarrollo. Es un impuesto indirecto, ¿cierto? Entre comillas, es uno de los grandes obstáculos para el desarrollo. En términos de seguridad, que eso sí lo tiene que hacer un gobernador, que eso sí está en cabeza del gobernador, y de lo que está ocurriendo también con el montón de bajas que están ocurriendo en la policía y en el ejército. ¿Qué tenés vos en mente? Mira, esto hay que mirarlo en 2 escenarios. El primero es el inmediato, ¿cierto? Y el inmediato es que hoy las Fuerzas Armadas de Colombia, la policía, tienen las manos más o menos amarradas, ¿cierto? Entonces están amarrados, pero no solamente están amarrados porque el presidente así lo determina, sino porque es que la cantidad de limitantes que le han puesto en los años hacen que ellos no tengan una libertad de acción importante. Entonces hoy en día cualquier operativo requiere una cantidad de procedimientos que no permiten que la policía y el ejército actúen. Es increíble que a un policía lo cojan en la calle a patadas y el policía no puede hacer absolutamente nada. Que le peguen, que lo agarren del casco y no pueda... Entonces, ¿cuál es la ley? ¿Cierto? Entonces tenemos que encontrar primero la fórmula para que esos policías puedan tener las manos desamarradas y haya un verdadero respeto por la ley. Segundo, el tema, obviamente, con la mayoría de la gente, con los buenos, de la pedagogía. Respetemos la ley y hagámosla respetar, ¿cierto? Es muy importante. Pero además de la fuerza, tenemos que tener la fuerza desatada en el sentido de que tiene que ser el monopolio del uso de la fuerza por parte de la fuerza pública, ¿cierto? Porque es la que nos cuida. 2, lo que le estoy diciendo, que es el tema educativo para que la gente respete la ley. Yo creo que le han perdido el respeto a ellos. Y tercero, un tema que es muchísimo más holístico. Cuando hablamos de holístico es cómo hacemos nosotros para que no solo hoy resolvamos el tema de seguridad, sino que lo resolvamos para dentro de 10 años o para dentro de 15. Porque es que nosotros lo que tenemos que quitar es aquello de lo que se alimentan los grupos al margen de la ley, en general, el microtráfico, etc. Entonces yo le voy a poner un ejemplo que lo pongo en todos lados, y es una vereda. Entonces hay unos niños en la vereda que estudian en la escuela. Terminan la primaria y no hay bachillerato en la vereda. El pueblo queda 1 hora, hora y media, o media hora, lo que sea. Entonces los niños tienen que ir a estudiar al pueblo y a vivir con la abuela, con la tía, con la prima, con la amiga, o con lo que sea, o con el amigo, con el que sea. Primer daño, se acaba de desmembrar la familia. Estos son niños que ya no crecen en el amor del hogar, ya perdieron eso, perdieron ese vínculo, ya se acabó la familia. Pues se van, empiezan a estudiar y cuando salen del colegio, además de tener una educación muy mediocre, hay municipios de Antioquia con presupuestos de 8 millones de pesos al día, por Dios, ¿cierto? Eso es nada. Entonces, usted va van al pueblo
estudian y quedan libres a las 3 de la tarde. Yo lo he visto, entonces se van a pescar, se van a tirar piedritas, a pegarle los pajaritos, se aburren, empiezan a cuidar carros, ¿cierto? Empiezan a parar los turistas, el turista le dice, ve, ¿no tenés una amiguita? Ve, y no hay biciecito por aquí en este pueblo. Ve, y acaban metidos en lo que no es. Siguiente paso, acaban con un arma en la mano. Y acaban metidos en una comuna de Medellín, porque allá el negocio no es suficientemente grande, o en Medellín, o en el Valle de Aburrá, o en donde sea. Entonces nosotros lo que tenemos que lograr es dos cosas. Uno, conectar esas regiones que están teniendo un problema grandísimo con las dobles calzadas, y es que antes al menos las troncales pasaban por la mitad del pueblo, y la gente paraba, se tomaba la Coca-Cola, almorzaba, gastaba en el pueblo, compraba el bulto de cuido, lo que fuera. Ahora no. Ahora la doble calzada lo que hace es pasar de A al B sin pasar por el municipio. Si no hay unas conexiones serias, los municipios se van a morir. Entonces la gente habla de vías terciarias, sí, vías terciarias sí, pero ¿dónde está la conexión a las dobles calzadas? ¿Tú sí crees que, tú que vienes del sector empresarial, que personas como tú tengan la suficiente conexión con los municipios de los departamentos, que atiendan esas realidades, que hayan pasado un poco ese turismo social que hacen muchos empresarios, que van una vez al año a un barrio y ya creen que lo conocen? ¿Tú crees que una persona que viene del sector empresarial, que viene de los gremios, que inclusive hay un status quo ahí, el gremial y demás, que desconoce la realidad, que simplemente mira el periódico y cree pues que ahí está la realidad? ¿Tú crees que una persona como tú tenga la suficiente preparación para afrontar lo que de verdad pasa, no en los noticieros, ni en los papers de las universidades, de acuerdo, tenga esa capacidad de afrontar lo que realmente pasa en el terreno? Pues yo te puedo decir que lo que yo te estoy contando no es porque yo lo haya leído, sino porque lo he vivido. Entonces yo he tenido la gracia de que me ha gustado hacer muchas cosas. Yo no solamente he estado en el negocio ni de los químicos, ni del textil, ni en el mundo gremial, sino que, como les dije yo soy montañero de verdad. Y yo he sido un man que ha recorrido muchas partes del departamento, no voy a decir que los 125 municipios, pero sí me ha tocado ver, y me ha tocado ver la realidad. Me ha tocado verlo desde la vereda. Lo que yo te estoy contando es por pelados que yo he conocido en la vida real. Y que veo la problemática de esos pelados sin tener ninguna oportunidad. Y que además de eso no les ofrezcan un bachillerato técnico. Y que además de eso después tengan que llegar a la ciudad a hacer absolutamente nada, trabajar en una fábrica de arepas o hacer cualquier otra barbaridad, y a los años se encuentran con uno y dicen, vea, es que estuve metido en la cárcel, es que estuve en esto, es que estuve, vea, don Cristian, tal cosa. O sea, el tema gremial mío afortunadamente ha sido con los pequeños y los medianos, o sea, los de a pie. Yo no he estado con los grandes, o algunos de ellos, pero siempre con los, casi todo con los medianos y los pequeños, y con los sindicatos, ¿cierto? Porque también he estado con ellos. Entonces, yo creo que lo importante es untarse de lo que es también saber que es un cultivo. Porque entonces la gente llega y dice, no, es que el cultivo de café de tal parte, pero es que nunca han pisado un cafetal, ¿cierto? Ni nunca han tenido eso. Yo he estado en el agro, yo he sembrado aguacate, yo he sembrado plátano, y me ha ido mal con un montón de cosas, y me ha ido bien con otras. Entonces más o menos entiendo cómo funciona. Obviamente no me las sé todas, Roberto, no me las sé todas. Pero hay quien se la sabe y sí a quien llamar. Y tenemos en el equipo, por eso se llama Selección Antioquia, es como un gran equipo en cualquier empresa. Ninguna empresa funciona porque el gerente sea bueno. El gerente es un organizador del negocio, es un organizador de los equipos de trabajo. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que tener es un gran equipo de trabajo donde hay unos expertos, pero obvio, el gerente tiene que conocer un poquito de lo que es cada uno de los procesos. Claro. No los tiene que manejar, pero tiene que conocer todos los procesos. Entonces yo creo que ahí es donde está el secreto. Para un candidato a la gobernación como Cristian Halaby, que ve para el desarrollo empresarial en Antioquia, que sean el reto o los retos más grandes que debes afrontar si quedas como gobernador en Antioquia. Definamos empresa. Empresa es todo aquello, según el directorio de la Real Academia de la Lengua, todo aquello que requiere esfuerzo. Todo lo que emprendemos que requiere esfuerzo. Eso es lo que dice la Real Academia. Por lo tanto, empresas son muchas. Empresa es la del vendedor ambulante, empresa es la del rebuscador, empresa es la pequeña empresa y empresa es la gran empresa. Casi siempre cuando hablan de empresario y empresa dicen el gran empresario, la gran empresa. No. Nosotros necesitamos una generación de riqueza a partir del empresariado, desde lo chiquito hasta lo grande, con grandes proyectos y pequeños proyectos. Entonces, lo que yo les decía ahora, vías secundarias para llegar a los municipios y darles economía, ¿cierto? Vías más importantes, como es por ejemplo la de Zaragoza, que está sin terminar después de 16 años de hacerla, que hoy dejó más alejado a Zaragoza de lo que estaba antes. Imagínense, Medellín
Medellín a Caucasia. Medellín, Begachí, Yalí, Remedios, Segovia, Zaragoza, Zaragoza, Caucasia. Y lo sé porque llevo 10 años transitando esa vía, ¿cierto? 26 kilómetros todavía faltan, pero con un problema. De Caucasia a Zaragoza sí lo hicieron y le pusieron un peaje, lo terminaron de matar. Entonces, eso es injusto. Matan la economía de los municipios. Tenemos que llevar la economía. ¿Cómo? Con la educación técnica y con la infraestructura, ¿cierto? Y con buena seguridad. Y otras cosas que son de infraestructura real. A mí me da mucho miedo lo que está pasando en Urabá. Hoy, de los puertos son una maravilla. Pero ojo, Urabá no puede ser simplemente una cosa de carga y de un puerto de carga. Urabá se tiene que convertir en el polo de desarrollo de Antioquia mirando hacia el mar. ¿Usted sabía que Antioquia es el segundo departamento de Colombia con más costa caribe, después de La Guajira? Es el que más tiene 545 kilómetros de costa. Y nosotros, perdón, señores antioqueños como yo, a los antioqueños les ha olido maluco el mar de Antioquia. Y nosotros tenemos que mirar para el mar de Antioquia. ¿Por qué será que no hay una ciudad-región en Urabá que se convierta en la ciudad del desarrollo, en la ciudad que tiene las grandes industrias, en la ciudad que tiene los grandes desarrollos turísticos, en la ciudad que tiene esa mezcla entre ecología, turismo, vivienda, etcétera? Porque no hemos soñado. Realmente no hemos convertido la realidad de Antioquia en sueños. Porque el 50% de los colombianos se quiere ir, porque no hay oportunidades. ¿Usted se imagina el día, dentro de unos años, que los hijos de nosotros puedan decir, ¿sabe qué? Es que yo no me voy para Miami, porque lo que tengo en Miami lo tengo en Urabá? ¿Por qué no podemos soñar así? ¿Por qué no podemos soñar en grande y empezar a construirlo? Obvio, en 4 años no se va a hacer. ¿Tú qué crees que fue lo que pasó en esa Antioquia de Jorge Robledo Ortiz, Epifanio Mejía y Porfirio Barba Jacob? Esa Antioquia de arrieros, de esas poesías. ¿Qué fue lo que pasó hasta hoy? Que ese hombre parece como si fuera un hombre imaginario, el que uno escucha en esas poesías. El empresariado que asumía liderazgos, el mismo político que era un líder pues casi empresarial a la vez, que sacaba esto adelante, pero había un imaginario que parece que desapareció. Sí. ¿Qué pasó con esos cuentos de hadas en Antioquia? ¿Qué es lo que pasa? Porque creo, tú y yo que venimos del sector empresarial, que creo que tiene que ver mucho con nosotros dos también. Sí, muchísimo. Mire, yo creo que ese hombre ha existido y ese hombre está ahí. Y ese hombre desarrolló Antioquia. Ese hombre no solo participó en lo privado, sino que ese empresario participó siempre en lo público. Y había una unión entre lo privado y lo público que funcionaba relativamente bien. Entonces la gente... yo no sé si ustedes lo han visto o se acuerdan que a uno cuando le dañaba la luz en la casa, Robert, cuando éramos más pelados, se dañaba la luz y a uno no le decían bien en las empresas públicas de Medellín. O llame a empresas públicas de Medellín, nos decían bien, ya llegaron las empresas. Punto. Llegaron las empresas. Era tan propio, era tanto el orgullo de ser antioqueño, era tan hermoso ser antioqueño, que la gente hacía las cosas y hacía que funcionaran. Y hacían la represa del Peñol, pero no ponían pereque. Y problemas había. Claro, es que es inherente de hacer negocios, de arriesgar y de emprender, que haya problemas. Si Hidroituango fuera privada, ya se hubiera terminado hace mucho rato. ¿Por qué? Porque ese hombre antioqueño sí está ahí, Robert. Lo que pasa es que nos hemos dejado permear por un tema de política a nivel nacional que no nos permite aflorar y salir adelante, que nos frena, que no nos impulsa y que se vuelve simplemente el centro de cómo gastarse un presupuesto y de cómo justificar el gasto de un presupuesto y no de cómo crear las nuevas oportunidades. Pienso yo que eso es así. Entonces yo creo que ese antioqueño sigue vivo. Ese cuento de Tomás Carrasquilla. Les recomiendo mucho un escrito de Eduardo Caballero sobre los antioqueños. Él es un boyacense y habla de los antioqueños como la única raza que es capaz de mantener a Colombia. Mientras Antioquia resista, Colombia no se va a hundir, dice Antonio Caballero. Y otra de las grandes realidades, Cristian, la ganadería, la agricultura, Inés Elena. Sí, es que hablando precisamente de las oportunidades y de las empresas que pueden ser de cualquier tipo, ¿cierto? Grande, pequeña y en cualquier actividad. Y recurriendo un poquito a su ascendencia montañera, pues preocupa bastante el tema de la agricultura y de la ganadería en Antioquia como fuente de empleo, como fuente de ingresos de bienestar para la población, que hoy la vemos completamente perdida, enredada por el conflicto, enredada porque tenemos
migración de campesinos a la ciudad creando cinturones de pobreza. Tenemos a la gente con hambre, que es una de las situaciones graves también que se reporta en Antioquia. Entonces, deforestación. El 36% de las familias no come 3 comidas al día en Antioquia. Entonces, ¿qué va a hacer Cristian Halaby como gobernador para reactivar, para ordenar? ¿Ha visualizado, digamos, un plan concreto que sea capaz de darle, digamos, una masa crítica a esa ganadería y a esa agricultura en Nosotros Antioquia? dentro del plan de gobierno tenemos 2 planes específicos que son muy importantes. 2 planes específicos y uno es encontrar mínimo el 10% de ineficiencias que tiene que haber en el Estado. Casi siempre que uno entra a una empresa tiene que encontrar unas ineficiencias para pasar de perder plata a ganar, ¿cierto? Y normalmente es alrededor del 10% de los gastos. Eso es como una regla de dedo que existe dentro de la administración. Entonces estamos hablando de que hay que recuperar 10% de adentro de ineficiencias. Yo no sé si va a ser en personal, si va a ser en lo que sea que toque adentro de la organización. Y ese 10% la idea es canalizarlo hacia un fondo de emprendimiento, un fondo rotativo de emprendimiento y un fondo rotativo de educación, ¿cierto? Eso es lo primero. Y lo segundo es que nosotros estamos convencidos de que uno de los grandes problemas que tenemos es de ineficiencia precisamente en el campo, que no permite que la gente siga evolucionando. Entonces el campesino, que ha sido mal visto, porque campesino también está mal definido. Campesino es todo aquel que viene del campo, o que vive en el campo, o del campo. Y eso lo pueden buscar también en el diccionario. O sea que todos somos campesinos prácticamente. Prácticamente. Que vive o trabaja o lo que sea. Criollos Pero eso es un campesino. Y el campesino nos lo han querido vender como un pobre señor de Alpargata y de Ruana. Ese también es campesino y maravilloso. Pero a ese campesino también es como en otros países desarrollados, también hay que decirle, hombre, nos encantan las mulas, nos encanta la gambia, nos encanta el machete, pero hay tecnología. ¿Cómo le vamos a llevar la tecnología? Pero además, nosotros estamos planteando algo que quedó dentro del plan de gobierno y es un bus laboratorio o unos buses laboratorio, donde nosotros sabemos, a través de la gente que tenemos como empresarios que quieren ser mentores hoy del campo, que podemos hacer, tener gente en el campo, gente veterinarios, podemos tener zootecnistas y podemos tener además de eso cómo hacer análisis de suelo para mejorar el estado del campo y de una vez dar las recomendaciones necesarias para que los campesinos puedan mejorar su producción. Ojo a la ganadería, que tú me hiciste una pregunta, Inés, Sí. y es, hoy, digamos que en Colombia el promedio de carga de ganado por hectárea, o en Antioquia, es de alrededor de 1 res por hectárea, ¿cierto? Cuando hay ganadería. Nosotros con tecnología hoy fácilmente, porque eso está inventado, ya sea el sistema Wasan o el sistema PUAD ahora de ultra alta densidad o la ganadería regenerativa, de eso conozco un poquito, o diría bastantico. Nosotros con el solo hecho de llegar a 2 reses por hectárea, que es muy posible, Incrementar la productividad enormemente. Sería hablarlo. y no es difícil. Pero de eso posiblemente vamos a hablar más adelante. Aquí ya tenemos unas propuestas muy claras para que ustedes, los televidentes, puedan apreciarlas, puedan evaluarlas. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos con ustedes. Continuamos con el candidato a la gobernación, Cristian Halaby, un empresario que lleva mucho tiempo en esto y definitivamente decidió ingresar a la política. Hay un tema obligado, muy obligado, que no nos lo perdonan los televidentes si no lo hacemos, Robert, el tema Hidroituango, en términos concretos. Así es, Álvaro. Doctor Cristian, Antioquia, dentro de las múltiples aspectos en los que es potencia en la generación de energía y sobre todo en generación de energía hidráulica. Yo creo que para ningún televidente es un secreto que Hidroituango se va a convertir en el proyecto más importante de la infraestructura, no solamente a nivel nacional, sino a nivel América Latina. Vamos a generar el 17% de la demanda energética que tiene el país. Pero lo que mucha gente no sabe es que Hidroituango le pertenece realmente a la gobernación de Antioquia, en donde el IDEA es el dueño del 50.74% de las acciones. Si usted llega a la gobernación, ¿qué piensa hacer alrededor de la propuesta que hizo el actual gobernador Aníbal Gaviria de deshacer el contrato boom que se tiene con empresas públicas de Medellín? Porque es un contrato que a la larga beneficia a esas empresas públicas de Medellín, pero sale a ser perdiendo a la gobernación de Antioquia y por ende al departamento. Yo creo que lo sale a ser perdiendo el día de hoy.
por la condición que ha tenido Hidroituango y porque no han sido capaces de terminarla. Yo creo que ahí es donde la hace perder, porque el dominio, digamos, del proyecto, aún teniendo una minoría, la tienen Empresas Públicas de Medellín. Entonces yo creo que eso es un tema que hay que entrarlo a analizar con muchísimos más datos, que no debió haberse demorado 4 años o 3 años dentro de la gobernación para hacer esa propuesta si era tan importante, y viene a hacerla ahora cuando estamos en temas electorales. Pero yo creo que ese no es un tema que haya que manejar en el momento electoral. Lo que sí es importante es lo siguiente, ojo. Primero, es una irresponsabilidad colombiana que Hidroituango sea la única tabla de salvación para la energía colombiana. Es una irresponsabilidad. Cuando la matriz energética colombiana, el 72% de la energía es de generación hidroeléctrica y es limpia y renovable. Es absurdo que hoy no tengamos 4 o 5 proyectos como Hidroituango andando y que la ANLA haya prohibido proyectos en este momento como el de Cañafisto. Cañafisto es en Bolombolo, es un proyecto muy parecido a Hidroituango, después lo redujeron de tamaño, lo tenía que hacer Isagen y no lo han permitido por un tema de licencia ambiental supuestamente que era que dañaba el bosque seco tropical y la fauna y la flora. Y realmente no es tal, porque ahí el bosque seco tropical en esa parte es cítricos y la fauna y la flora es ganadería, ¿cierto? Entonces, complejo el tema. Y la gobernación no ha peleado por esos proyectos como tiene que pelearlos. En estos días, hablando con una persona muy conocedora, me decía, es que hay 4 proyectos hidroeléctricos en el río Cauca, entre Cañafisto e Hidroituango ya planteados. ¿Por qué no hemos peleado por ellos? ¿Por qué no hemos trabajado? Porque esos proyectos sí se puedan dar. Que aprovecharían además la cadena de manera pues muy eficiente. Claro, como Porce 4, que no lo han dejado hacer. Entonces, ese es el primero de los problemas. No nos podemos enfocar solamente en Hidroituango. La gobernación tiene que participar activamente en sacar adelante esos proyectos y ojalá sea socia, ¿cierto? Pero adicionalmente, en el tema de Hidroituango, yo creo que el próximo alcalde de Medellín y el próximo gobernador tienen que ponerse de acuerdo. O sea, nos tenemos que poner de acuerdo. ¿A qué? A resolver el problema. Primero, de cómo hacemos que esa hidroeléctrica genere, de cómo la terminamos rapidito como lo haría un privado, y de cómo hacemos de que ese 17% deje de ser un cuento en la mente de todos nosotros y se convierta en una realidad, a ver si no sufrimos por apagones. Pero terminado tenemos que estar haciendo otra, tenemos que estar haciendo algo distinto. Entonces, yo creo que esa otra discusión, de una discusión societaria, es menos importante que la terminación del proyecto, que ya de por sí le va a generar un montón de dinero a la gobernación, que esa nunca es ha una tenido. propuesta concreta, esa es una propuesta ya. Concreta. No, y necesitamos gobernadores que no digan no se puede. Yo creo que aquí en Antioquia esa ha sido una característica. Se puede. O sea, los no se puede se transforman en sueños que se hacen realidad. Que incluso el no se puede se convierta es en un reto realmente para el desarrollo del territorio. Exactamente. Yo te quería preguntar en términos de infraestructura, el indicador de competitividad del Foro Económico Mundial dice que la infraestructura es uno de los grandes obstáculos, de los grandes acápites que, digamos, que no permite que haya un desarrollo importante en Colombia y en Antioquia. Dicen también... El 12% es lo que genera de ineficiencia. Así en la es. infraestructura, Dicen ¿no? también que cuesta más llevar un contenedor del centro del país al puerto que traerlo de la China. Así es. Ha sido un indicador que hemos subvalorado, que digamos que, y se ve en el desarrollo de las vías, pues hoy vemos que las grandes vías desarrolladas son las vías nacionales que hacen por concesión, pero de ahí en adelante las vías terciarias, las diferentes vías secundarias, pues, secundarias no han tenido un desarrollo importante en Antioquia, que digamos que se te ven en mente, además también poniendo los pies en la tierra y siendo conscientes de que esta es una gobernación que tiene, entre comillas, un liderazgo nacional muy pobre y con muy pocos recursos, porque los recursos los está usando para incentivar otro tipo de cosas que no son buenas para el país. Mira, el tema de infraestructura, para empezar, es clave. Yo creo que Antioquia ya dio un salto, eso hay que reconocerlo, y es los 3 puertos de Urabá nos van a ayudar mucho. Nos van a ayudar, aunque sean puertos que no son los de gran calado, que son los que está necesitando el país, ¿cierto? Nosotros estamos ante unos buques que dan la tercera parte de la capacidad de lo que tienen los buques post-Panamax, que no pueden llegar todavía a los grandes puertos antioqueños. Pero bueno, pero no teníamos puertos, teníamos los de los bananeros que nos prestaban un muy buen servicio, pero que, y lo digo también por conocimiento de causa, Roberto, porque lo he vivido. Me ha tocado trabajar con esos puertos, por así decirlo, y ser cliente de ellos. Entonces, ese tema de gran infraestructura, hay una parte que está hecha.
o que viene en camino y que va a ser una gran realidad. Lo importante es que no se nos vuelva Urabá-Buenaventura, sino que lo transformemos realmente en ese gran polo de desarrollo que necesita Antioquia y hacerlo a lo antioqueño, ¿cierto? Como siempre ha sido a lo antioqueño, planeado, organizado, con grandes posibilidades, porque va a haber una migración hacia allá. Segundo, obviamente las vías nacionales 4G son supremamente importantes, como lo decíamos ahorita, pero hay que tener mucho cuidado en impulsarlas, porque por ejemplo están hablando de que Pacífico 1 la van a entregar sin acabarla, o sea, la van a entregar con unas obras provisionales. Así y eso es. es una vergüenza después de tantos años haciendo estas vías, ¿cierto? Entonces hay que sacarle política a ese paseo y hay que hacer que las cosas se concreten realmente, y Antioquia tiene que pelear por sus vías y tiene que ir a la ANI a decirles, y también tenemos que luchar por las autonomías regionales, que es muy distinto al federalismo. Nada tiene que ver, porque yo no quiero tener que sacar el pasaporte para llegar a Puerto Boyacá. Pero sí hay una realidad, es Antioquia tiene que pelear por lo que dice la Constitución en el artículo 2, que nos permite a nosotros pelear por unos recursos que no habría que transferirle al Estado, sino que las tendríamos que poder nosotros aplicar directamente. Para temas como que es absurdo completamente que Antioquia tenga que ir a rogarle al Ministerio del Transporte para hacer la segunda pista del aeropuerto José María Córdoba cuando queremos hacer una zona, región aeroportuaria. Innecesaria. Innecesaria además. Hoy no está completamente utilizada la pista, con unas ayudas se podría mejorar mucho, tenemos unos expertos hablando de eso, pero sin embargo es necesario. ¿Cómo no va a ser necesario? Las grandes ciudades del mundo, el Valle de Aburrá tiene casi 7 millones de habitantes, el Valle de San Nicolás tiene más de 1 millón de habitantes. Entonces, ¿nosotros qué? Nos vamos a quedar así con un aeropuerto de Pipiripao chiquito y muy contentos porque tenemos eso y el Olaya y tenemos 2 aeropuertos y vamos a chicanear. No, tenemos que tener cosas de talla mundial. ¿Usted cree que Barcelona le pidió permiso a España para hacer el aeropuerto? ¿O que Atlanta le pide permiso al gobierno central para eso? No, nosotros tenemos que tener unos temas donde tomamos nuestras propias decisiones basados en las necesidades propias. Y lo que sí tiene injerencia verdadera el departamento es en el mantenimiento de carreteras secundarias y carreteras terciarias. Ahí sí tiene injerencia, porque en lo que estamos transitando como vías terciarias hoy son unas vías hechas hace muchísimos años, muchas de ellas por caminos vecinales. Y caminos vecinales lo que hacía, porque también tengo la experiencia de haberlo vivido, cogía unos caminos reales hechos desde la conquista, que eran en piedra, los rectificaba y por ahí hacía las carreteras a pico y pala. Y esas son las carreteras que hoy, 70, 80 años más tarde, seguimos utilizando. Y después queremos que los buses no se queden sin frenos, que no se caigan por los voladeros, que no se den contra los barrancos. Y que no cueste lo que cueste. Y que no cueste lo que cuesta. Además, eso lo tenemos que empezar a resolver. medidas contracíclicas que estamos necesitando urgentemente porque son generadoras de empleo. Es que dígame cómo no se va a venir o no va a haber esa migración del campesino de la vereda si el hombre cosecha plátano, cosecha cacao, cosecha lo que sea, pero se demora 3 horas en salir al pueblo. Encima de eso se tiene que dormir por ahí en un derrumbe. Eso no tiene sentido, es que no es Eso que no incrementa antes- los costos de cualquier proceso de podemos producción. nos competir. tenemos, competir. ojo, lo primero que tenemos que lograr es el diagnóstico verdadero y completo. Obvio que no vamos a poder hacer todo. Mire, en mis perfiles ustedes van a ver una cosa de Bernat Baruch que dice, vota por el que menos prometa, será el menos decepcionante. Y realmente esto no es de promesas, pero primero tenemos que hacer el diagnóstico, entenderlo y haberlo vivido para empezar a que primero sin perderse plata se empiecen a hacer los procesos que se necesitan. ¿Cómo es posible que 1 kilómetro de placahuella valga 600 millones de pesos? sí. ¿En dónde están esos? Yo no los veo, pues. No tiene sentido. Muy corto antes de entrar aquí a estos espacios comerciales, en innovación, Cristian, en innovación. Estamos pues en un titular que se llama El Valle del Software y estamos hablando de un tema de Ruta 1 que ya tocamos el tema aquí, porque nos parece que hubo cambio de tendido, ese cambio de tendido se llevó el know-how, se llevó la gente, y entonces como que volvemos a retroceder. Estamos felices los empresarios con esto, porque hacíamos cosas interesantísimas y esto lo echamos para atrás. Muy corto en ese tema de innovación, ¿qué tenés en ese programa de trabajo? Lo primero en el tema tecnológico es que tenemos como mínimo que equipararnos al resto del mundo en el tema de velocidad de Internet. Los extranjeros que vienen a Colombia a trabajar, por ejemplo, los ejecutivos que mandan aquí de JP Morgan a vivir en los distintos hoteles de Medellín, a vivir y a trabajar 3 y 4 meses, se quejan de la calidad del Internet. A nosotros nos parece muy bueno porque es el que conocemos, pero es lento, relento. Sí, sí. Y eso, si es así aquí, imagine cómo era en una escuela, cómo Eso en es un como una colegio, vía cómo era en terciaria. eso.
Es una vía terciaria del Internet, Del por así Internet, decirlo. sí, Y sin placa huella. Y sin placa Y sin huella. placa Y huella. desde la institución, desde la academia. Entonces, aquí hay varias cosas. Al menos en mi vida laboral, yo siempre he tratado de trabajar con gente que sea con mayores capacidades que yo. A mí no me da miedo contratar personas que sean mejores. Es que en un equipo de 10 ganadores, el 11avo soy yo. En un equipo donde yo soy la figura y no tengo ni 10 troncos, somos perdedores todos. Y aquí es lo contrario. Entonces estoy convencido de que en el tema de innovación, nosotros lo que necesitamos es a los mejores de los mejores, acompañando las regiones. Porque la innovación no es solo tecnológica, la innovación es de producto, la innovación es de proceso. Entonces vamos a la innovación de proceso. Hombre, una mejor manera de bajar el café del monte, de bajar el café de la finca, de la vereda, a llevarlo al municipio. Eso es innovación. Innovación es una mejor manera de recolectar, una mejor manera de poner el abono. Innovación también es una mejora tecnológica para que, por ejemplo, una persona pueda estar vendiendo su cosecha desde el computador, desde su finca, sin necesidad de desplazarse y que no sea sino enviar el producto. Eso se puede hacer porque es que lo han hecho en todas partes del mundo. La Bolsa Nacional Agropecuaria lo intentó hacer hace un tiempo, pero Antioquia no se ha puesto en la tarea. Hay cómo O sea, hacerlo. hay mucho que hacer. en Y hay innovación. muchas otras grandes cosas que hacer. Estas empresas que vamos a ver a continuación también son empresas que tienen un espacio aquí, como cualquiera de sus empresas. Vamos a un pequeño corte, ya volvemos. Panorama en propuestas hemos venido teniendo en este programa. ¿Con qué lo vamos a hacer, Inés? ¿Cómo están esas finanzas? ¿Qué le vamos a preguntar a nuestro candidato? Bueno, precisamente, en la capacidad de logro, pues está un primer elemento importantísimo, esa Selección Colombia y esa capacidad de Antioquia. juntar, esa capacidad Antioquia, capacidad de juntar a otros para hacer las cosas pues, reales, pasar del dicho al hecho. Pero sabemos que el departamento tiene un presupuesto bastante limitado. Hemos hablado más o menos del orden de 5 billones, exactamente. Y que tiene unos compromisos ya, digamos, unas platas que tienen destinación específica, o sea que tampoco contamos con ellas, que la 3.2 renta billones. viene de licores, de apuestas y que tenemos un Hidroituango, como mencionaba Robert ahora, con algo de incertidumbre en donde están también, digamos, unas rentas para el departamento. Cuéntenos, Cristian, con ese panorama, ¿cuál es realmente la situación de finanzas y las rentas de las que puede disponer un gobernador para lograr cumplir con las expectativas de esos votantes y no decepcionar como nos ha pasado, digamos, Claro. sucesivamente? Yo creo que lo que hay que aprender a hacer es como lo hace también el empresario. Y es, el empresario trabaja con la plata del míster, ¿cierto? O sea, con la plata de otros. Y aquí nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Nuestro plan de gobierno es como en una servilleta, como lo hacemos los emprendedores. Un negocio que no quepa en una servilletica de papel, en un restaurante o una cafetería, es un negocio demasiado complejo para entenderlo. Entonces, nuestro plan de gobierno es un arbolito. Puede ser de café o puede ser de naranjas o de lo que sea. Lo único que no funciona es un yucal, porque la yuca necesita las raíces las que nos comemos. Entonces, las raíces son seguridad, infraestructura y educación. Y después eso genera un tronco, precisamente, y en ese tronco lo que tenemos es una fortaleza para atraer unos inversionistas, que no todos son extranjeros, porque la gente dice, inversionistas, extranjeros, no, qué pena. Locales. El hombre que tiene en Vegachí una buñuelería, yo quiero que ese sea un inversionista en Yalí y abra lo mismo, y que sea un inversionista en Serie y después lo abra en Remedios. Y así sucesivamente. Eso es un inversionista y tenemos que crear esas condiciones para que esa gente que tributa, que trabaja, que genera demanda agregada, que no sé quién entenderá de demanda agregada, pero demanda agregada es la cantidad de veces que se mueve el peso, lo que se consume sobre los bienes y servicios producidos. Y eso es lo que nosotros necesitamos multiplicar, generar el multiplicador del dinero basado precisamente en esa confianza inversionista que la vamos a generar a los colombianos y extranjeros. 2, el tema de generación de divisas para Antioquia. Yo creo que Antioquia también tiene que entrar en algo que yo le oí al presidente Lazo del Ecuador, con todos sus enredos y sus cosas, dijo una cosa muy brillante en un noticiero un día, que yo estaba en Guayaquil y decía, necesitamos más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Yo creo que Antioquia necesita lo mismo. Antioquia sería el país 107 del mundo por población, el 108, el 97 del mundo por economía.
Entonces, Antioquia también tiene que insertarse un poco más en el mundo. Tendríamos que buscar la forma de hacer una oficina comercial para los productos antioqueños, bienes y servicios que podamos vender, porque no es solo productos, no solo productos físicos, también, que son los claro. que yo hago, sino también propiedad intelectual, trabajo precisamente de servicios que pueden ser de muchos estilos y permitirle también a los antioqueños que trabajen en lo que quieren trabajar. Nosotros hemos sido muy de decir, no, es que este es el área que tenemos que desarrollar, porque es nuestro pensamiento, nuestra forma de ver. Nosotros tenemos que permitir y oír. Tenemos una boca, dos oídos. Tenemos que escuchar qué es lo que quieren hacer los antioqueños. Algunos quieren trabajar en la red, otros querrán tener un negocio que produce cosas, pero tenemos que escucharlos. Tenemos que saber si un municipio que nosotros pensamos que es agrícola o tiene vocación agrícola, realmente la tiene de turismo. Y en base a eso, o basado en eso, no estamos jugando béisbol, basado en eso, tenemos que tomar las decisiones precisamente para que haya más inversión. Y nosotros trabajar con la plata de terceros. Entonces, si vamos a hacer grandes obras de infraestructura, tenemos que buscar que esas sean financiadas por terceros, trabajadas por terceros y que se beneficien los terceros. Concesiones. Que es lo que nunca han entendido, ese tema de las APP, muy bueno y todo, Sí. pero el Estado, hay muchas cosas en que no debería invertir. Cristian, se nos quedaron temas como la exportación, se nos quedaron Pues yo temas estoy disponible. como la promoción empresarial. Segunda parte, Pero ¿cierto? te quiero preguntar, ¿dónde la gente que quiere seguir escuchando esto de tus programas? Porque está lanzando por algún partido o por firma. Ah, bueno, lo que pasa es Esos que temas se quedaron ahí. ¿Y como dónde aquí puede ampliar hemos... realmente hemos- un poco más la información alrededor de sus propuestas? ¿En dónde? ¿En dónde encontramos eso? Mira, muy fácil. Nosotros tenemos varios medios de contacto. La página web tenemos dos páginas web. La una es www.seleccionantioquia.co. Y la segunda, no, perdón, me equivoqué porque es que esa me la robaron. Esa la abrimos, nos la hackearon y nos la robaron. A alguien le molestaba. www.seleccionantioquia.com.co. Y también me robaron cristianjalavi.com. Increíble. Con el Curiosamente. No es un buen síntoma. A alguien le molestamos. Bueno, está bien. Tenemos otra página web que es www.halabyeyuca.co. Mi apellido nada más. Jalavi. Esa es la oficial de la campaña de Cristian Bueno. Jalavi. Y pues tenemos unos números de WhatsApp, por ahí nos pueden acceder y ahí vamos a tener un número de WhatsApp donde tenemos comunicación directa y además de eso nos pueden encontrar en nuestra sede, ahí muy cerca a la 33, donde estamos abiertos a recibir opiniones, a recibir proyectos, Ideas, a propuestas. recibir Críticas. realmente las críticas y los problemas. Claro. Una selección es un equipo de todos. Cuando una selección sale a la cancha no es el equipo que salió, son los 11 jugadores. O si es de voleibol director son técnico. 5, pero, o 6, de básquetbol 5, pero son los que juegan en la cancha. Sí. Es el aguatero, son los suplentes, es el técnico, es el que motiló la cancha en la semana, el que la marcó. Claro. Es el que vendió las boletas, el que vende los churros afuera, el que está en la tribuna y el que está en la televisión. Cristian, y el rival. Nos alegra muchísimo que un empresario esté en política. Tal vez los empresarios siempre hemos estado un poco atrás, más preocupados con el PIG, el estado de resultados de las compañías, más en la banca de la crítica, pero cuando un empresario se dedica a esto de la política, me parece que debe tener cosas muy buenas que entregarle a este departamento. Agradecemos mucho el espacio, sabemos que estamos muy apretados en este tema, pero le agradecemos mucho el habernos acompañado aquí, pues a ustedes, a seguirles insistiendo que las empresas son las generadoras del trabajo, del empleo, del desarrollo y que además de la riqueza, entendía la riqueza porque la han explicado muy mal, que es una riqueza individual, pero finalmente es la riqueza, porque es que si la empresa no sobrevive y no tiene utilidades, pues mañana no estamos en esa empresa y nos despedimos.